Hola, ¿qué tal? Muy buenas tardes, chicos, ¿cómo andan? En el video de hoy vamos a ver cómo expresar una recta en la forma vectorial, paramétrica, continua. Recordemos nosotros, cuando trabajábamos funciones lineales, lo que necesitábamos para poder determinar la ecuación de una recta era como información, o bien dos puntos por donde pasaba la recta, o bien un punto y la pendiente. La pendiente me daba en forma indirecta la inclinación de esa recta, porque me es la tangente trigonométrica del ángulo que forma la recta con el eje X, ¿sí? Con el semieje de las X positivas. O sea, teníamos o bien por un lado dos puntos o bien un punto y la pendiente, y con eso nosotros podríamos determinar la ecuación de una recta, ¿sí? Ahora bien, nosotros vamos a charlar en el plano, pero esto lo podemos llevar al espacio sin ningún tipo de dificultad. De hecho, vamos a hacer un ejemplo en el plano y un ejemplo en el espacio, ¿sí? Supongamos que tenemos entonces los ejes cartesianos, eje Y, eje X, y tenemos un punto que podemos llamar el punto P, que va a estar determinado por un vector centrado en el origen, el vector OP. Entonces acá tendríamos nosotros el vector OP, el punto P, y supónganse que por acá tengo otro punto, que lo vamos a llamar Q, que va a estar determinado por el vector OQ, ¿sí? Y bueno, nosotros podríamos representar una recta que pase por esos dos puntos. Solamente una recta va a poder pasar por estos dos puntos, ¿sí? Si yo tuviera un punto solo, por un punto pueden pasar, cambiándole la inclinación, pueden pasar infinitas rectas, o sea, un haz de rectas. Pero si nosotros tenemos dos puntos, solamente puede pasar una recta, queda determinada la recta. Y la otra forma, ¿sí?, de determinar la recta sería entonces con un punto, supónganse el punto P, y un vector, que voy a llamar vector director, ¿sí?, que lo voy a representar de esta forma. El vector director, ¿qué es lo que me va a dar? El vector director me va a dar solamente la dirección. Si el vector director lo podemos representar de acá hasta acá, si queremos nosotros, ¿sí? No me importa el módulo, no me importa tampoco el sentido, porque lo que me da el vector director es la dirección. O sea, yo con un punto por donde pasa una recta y la dirección, la recta queda determinada. Se puede solamente representar una recta, ¿sí? Ahora bien, si yo trabajo con dos puntos, vamos a suponer el punto P de componentes, vamos a suponer 2, 8, y el punto Q, vamos a poner menos 1, 2, ¿sí? ¿Cómo nosotros podemos determinar el vector director? Y bueno, el vector director lo vamos a determinar haciendo la resta entre las componentes del vector Q y las del vector P, que no sería otra cosa. Fíjense, geométricamente, yo tengo el vector OP más el vector PQ, me da como resultado el vector OQ, ¿sí? Entonces, el vector PQ no es otra cosa que el vector OP menos el vector OQ, ¿sí? Entonces, de esa forma, la forma general, vamos directo al grano, la forma general vectorial de una recta va a quedar determinada de la siguiente manera. La recta XY, voy a poner, va a ser igual a las coordenadas del punto más lambda, que es un parámetro, ahora conversamos, multiplicado por el vector director. Lambda es un número real, cualquier número que pertenezca a los reales, que multiplica a mi vector director. O sea, lambda puede valer 2, puede valer menos 1. Sí, ¿qué pasaría si lambda vale 2? Y bueno, el largo, el módulo del vector b va a ser el doble, ¿sí? Ahora, si vale menos 1, apuntaría para el otro lado. Entonces, ¿yo cómo obtengo el vector que va de P hasta Q? Y bueno, multiplico a un vector director, ¿sí?, por un valor que desconozco, ¿sí?, pero es el valor que hace que el módulo de el vector PQ, ¿sí?, sea el resultado de esta multiplicación. Entonces, fíjense, es muy fácil. Ahora empieza la parte fácil. Nosotros tenemos dos puntos. ¿Cómo determinamos el vector director? Lo vamos a hacer. Menos 1 menos 2 me daría menos 3. Y acá, 2 menos 8 me quedaría menos 6, ¿sí? Entonces ahí tenemos el vector director. Entonces la recta en forma vectorial quedaría escrita de la siguiente manera. Acá ponemos las coordenadas de cualquiera de los dos puntos. Por ejemplo, P quedaría 2, 8 más lambda por el vector director. Y de esta forma tenemos la forma vectorial. Bien, vamos a la forma paramétrica. Para la forma paramétrica de la recta, vamos a tomar, vamos a poner así,
X e Y, en este caso porque no tenemos Z, estamos en el plano, ¿sí? Después ahora con el ejemplo en el espacio vamos a agregar Z. Vamos a tomar el valor de X, del punto, y le vamos a sumar el resultado de multiplicar al parámetro por la componente del vector director en X, o sea, quedaría lambda por menos 3 lambda. E Y va a ser igual a 8 menos 6 lambda. Y de esta forma tenemos la forma paramétrica, valga la redundancia. Bien, si yo despejo lambda acá y despejo lambda acá quedaría X menos 2, pasa el 2 restando, y después pasa el menos 3 dividiendo. Y acá hacemos lo mismo, queda Y menos 8 y el menos 6 que pasa dividiendo. Fíjense que quedó despejado lambda. Entonces podemos igualar X menos 2 sobre menos 3 igual a Y menos 8 sobre menos 6. Y llegamos a lo que se conoce como la forma continua. O sea, para armar la forma continua sin tener que andar despejando, se hace X, se le resta la componente del punto en X y se divide por la componente del vector director, ¿sí? E Y menos 8, menos la coordenada del punto, sobre menos 6, que sería la componente en Y del vector director, ¿sí? Y si tuviera Z, esto sería igual a Z menos la componente, la coordenada en Z, sobre la componente del vector director en Z. Sería exactamente lo mismo. Y bueno, esta sería la tercera forma, la forma continua. Fíjense que si yo de acá quiero despejar la Y, ¿sí? ¿Qué hacemos? Pasamos el menos 6 que está dividiendo multiplicando. Eso me quedaría, me estoy yendo de foco capaz, a ver, vamos a verlo un poquito. Quedaría, podríamos simplificar acá también, ¿sí? El menos con el menos, el 6 con el 3 me quedaría un 2, ¿no? Pasa el 2 multiplicando, queda 2 por X menos 2 igual a Y menos 8. Acá aplicamos distributiva, quedaría 2X menos 4, el 8 pasa sumando igual a Y. Y por último me queda 2x más 4 igual a Y, la forma general implícita de la, explícita de la recta, quiero decir, ¿sí? Fíjense una cosa, podemos corroborar que esta recta pasa por estos dos puntos que yo les di al principio y veamos. Si x vale 2, 2 por 2, 4, más 4, 8. Si x vale menos 1, 2 por menos 1, menos 2, más 4, me queda 2, ¿sí? Y de esa forma todo cierra. Bueno, vamos a pasar a un ejemplo ahora en el espacio, ¿sí? Supongamos entonces que queremos encontrar la forma vectorial, paramétrica y continua de la recta que pasa por estos dos puntos que tenemos acá, ¿sí? Entonces vamos a empezar determinando las componentes del vector director. Hacemos 2 menos 1. 2 menos 1 nos queda 1. Menos 1 menos 7 daría menos 8 eso. Y menos 8 menos 3 me quedaría menos 11. Entonces ahora la forma vectorial de la recta X y Z va a ser igual a un punto, A, por ejemplo, 1, 7, 3, más el parámetro por 1, menos 8, menos 11, que es el vector director. Entonces ahora ahí tenemos la forma vectorial, pasemos a la forma paramétrica, ¿sí? Quedaría X y Z, X va a ser igual a 1 más lambda, y va a ser igual a 7 menos 8 por lambda. Y Z va a ser igual a 3 menos 11 por lambda. Y ahí tenemos entonces la forma paramétrica. Vamos a la continua, que surgiría de despejar lambda en las tres ecuaciones y hacer una igualación. O simplemente, ¿sí?, la podemos escribir como X menos la coordenada en X del punto sobre la componente del vector director en X sobre 1 igual a EY menos 7 sobre menos 8 igual a Z menos 3 sobre menos 11. Y de esta forma llegamos a la forma continua, ¿sí? Si nosotros queremos llegar a la forma implícita o explícita, bueno, tendríamos que hacer lo mismo que hicimos en el ejercicio anterior, ¿sí? Igualando y armando distintas ecuaciones, ¿sí? Mediante un sistema de ecuaciones podemos llegar, pero ya es más complejo al ser de 3, ¿sí? Así que bueno, vamos a practicar ahora, chicos.